¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La doctora Claudia Sheinbaum sigue recibiendo reconocimientos, aplausos por la manera en que negoció con Donald Trump, a tal grado que el propio presidente de los Estados Unidos consideró que tienen muy buena relación y que están atendiendo diversos asuntos, diversos temas en diferentes oportunidades. Todos ellos, por supuesto, de trascendencia, fue lo que dijo Donald Trump. Una frase que algunos consideran una especie de advertencia, otros más de reconocimiento, una tercera parte, por supuesto, de que las cosas con México serán diferentes que con el resto de los involucrados en las conversaciones que ha tenido el polémico mandatario. Lo cierto es que con Trump no te puedes confiar. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Por eso, hoy por hoy, Estados Unidos ya no es un socio o bien un aliado confiable, pero ese es el escenario que tienes enfrente y con el cual debes de aprender a lidiar. Y para ello, por supuesto, se puede hablar mucho de teorías políticas, se puede hablar mucho de la negociación política como tal, que es un verdadero arte por donde se tiene que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vivir es negociar, pero no todo es negocio, ¿no? Y la política es el arte de alcanzar acuerdos. Decía Bruce Patton, uno de los autores del libro Obtenga el sí, que tienes que acostumbrarte a una cierta dosis de relativismo, a ser consciente de que tus propios puntos de vista son menos objetivos de lo que parecen. O bien José Enrique Serrano, un socialista español, señalaba que toda la vida era producto de un pacto tácito o bien expreso, pero que todo, a final de cuentas, era resultado del mismo. Lo cierto es que la discreción, el hermetismo, incluso el secreto, acompañan a menudo las negociaciones como una forma de evitar las diferencias que se diriman en público, aun y cuando tengas enfrente a un personaje como Trump, ¿no? Un hombre netamente mediático y que por lo regular actúa y opera para darle algo a su base fanática que le permita recibir los aplausos y recibir los reconocimientos. Pero la política es mucho más que candidatos, que elecciones, que instituciones. Por una parte, se realiza dentro de un campo de acción en donde las clases sociales o fracciones de las mismas pues participan en un verdadero juego, un juego que es a la vez un simulacro de combate, con partes enfrentadas en bandos opuestos, alineadas como si se tratara de ejércitos prestos para ir a la batalla, y no por otro motivo los teóricos de la llamada teoría del juego aplican las reglas de la disciplina militar a las ciencias sociales. Ahora, em, considerada en esa calidad, la política se transforma fácilmente, se transforma en un verdadero campo de batalla en donde las normas de la guerra cobran plena validez y entonces aparece el enemigo al frente de uno, con sus secuelas, con su lenguaje agresivo, con las trampas, con la necesidad de acordar armisticios, con sus condiciones. Y Maquiavelo reconocía que la actividad diplomática era fundamental en la política exterior de un Estado, pero que también tenía sus limitaciones. Pero una de las características fundamentales que plantea el autor del Príncipe es conocer a tu oponente, saber cómo piensa tu oponente, por qué hace lo que hace. Y me parece que ese es uno de los puntos fundamentales que ha tomado la doctora Claudia Sheinbaum para poder dialogar con alguien tan particular como es Donald Trump. Un personaje, insisto, muy, pero muy, muy variable, un personaje eh, que tiene diferentes arranques, que tiene diferentes posturas, que puede decir una cosa y luego dice otra, un hombre que tiene incluso un libro, ¿no? Llamado El arte de negociar, en donde maneja cada una de sus conceptos, de sus ideas como parte medular del éxito en su vida y en donde se describe a sí mismo, ¿no? Se describe a sí mismo y que sin duda alguna es interesante leerlo, porque vas entendiendo cómo se maneja Trump. Por supuesto, el estar en un gobierno con tantos intereses alrededor, el hecho de que tú, aunque puedas parecer el que tiene la última palabra, no es así, ya debido por la corporatocracia y plutocracia que maneja los Estados Unidos, pues siempre le agregan diferentes componentes. Pero hay otro factor que me parece que la doctora Sheinbaum ha entendido muy bien en todo ello
A pesar de que Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, no todo Estados Unidos es trumpista, que hay intereses particularmente económicos con los cuales la doctora Sheinbaum se puede acercar. ¿Por qué? Porque tiene buena relación con ellos y no porque sean muy recomendables, como el caso de BlackRock o Vanguard, que son grupos de poder muy dañinos para el planeta, pero que al ser enemigos de Donald Trump te pueden ayudar en ciertas presiones o en ciertas medidas que lleven a cabo, por supuesto, una postura diferente por parte del gobierno del trumpismo, el gobierno trumpista. Ahora, en México, la doctora Claudia Sheinbaum también ha recibido muchísimo reconocimiento. El principal, por supuesto, de la sociedad, del pueblo, quien se siente bien representado, que se siente bien comandado, que siente que la doctora Claudia Sheinbaum es persona indicada para este tipo de momentos y que con el resultado de lo acontecido hace unos días, pues sin duda alguna se reforzó ese sentimiento, esa forma de pensar. Está, por supuesto, la otra parte, esa parte que es el poder económico y que sin duda alguna no podemos dejar de lado, que hoy por hoy se viven tiempos muy interesantes al respecto. Gracias sobre todo a este trabajo que ha hecho Altagracia Gómez y Marcelo Ebrard, normal, esperado de ambos por su formación política, por su formación personal, por sus relaciones. El gobierno de Sheinbaum tiene una relación cercana con el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, así como también con otras agrupaciones patronales. Incluso el Consejo Coordinador, pues no escatimó en Palacio Nacional el apoyo absoluto a la presidenta, incluso le aplaudieron de pie en este evento. Es decir, los empresarios se rindieron ante la jefa, dirían algunos en este momento, ¿no? Por ahí Francisco Cervantes Díaz, quien es el titular del CCE, un hombre muy cercano a los Slim, extremadamente cercano a los Slim, le reiteró el apoyo absoluto a la presidenta. Así lo dijo, a la presidenta como tal. Por su parte, la presidenta, por supuesto, pues regresó el gesto, ¿no? Durante la crisis de los aranceles, dijo, siempre tuve el apoyo de los empresarios y eso me ha dado una enorme fortaleza. Ella relató cómo vivió los últimos 3 días cargados de tensión, cargados de incertidumbre, luego de que Donald Trump finalmente cumpliera con una de sus principales amenazas de imponer aranceles al 25% de productos mexicanos, aunque logró en esta negociación la doctora contener al presidente de los Estados Unidos y acordar una pausa a la aplicación de la medida, que por supuesto es, como su misma definición lo dice, algo temporal y que deja abierta la puerta para que pueda pasar cualquier cosa, desde que no se prolongue hasta que se rompa abruptamente, hasta que sea, como lo hemos dicho, una salida política para ambas partes debido a los acuerdos que ya han alcanzado. A final de cuentas, en este evento hubo una recapitulación, ¿no? Y contó pues a detalle, ¿no? Lo que pasó el fin de semana. Fueron horas de muchas negociaciones, de análisis para revisar qué opciones se tenían, ¿no? La intención, dijo Sheinbaum desde un principio, era convencer a Trump de que no era una buena idea imponer aranceles a México. Incluso detalló que el domingo recibió una notificación de la embajada estadounidense sobre una llamada programada para el lunes con el presidente Trump y recordó que el día del anuncio de los aranceles trabajó junto a su equipo en varios escenarios. Todo ello para mitigar el impacto y, reiteramos, ¿no? Para acercarse con Trump. Eh, la primera opción, dice Sheinbaum, siempre fue el diálogo. Sabía que quería encontrar una salida, por eso decidimos, aunque lo habíamos planeado, no poner aranceles. La primera opción era buscar el diálogo y encontrar la pausa de las tarifas. Sheinbaum subrayó que la unidad nacional representó un factor determinante en la negociación, que fue muy emocionante ver el respaldo público de las cámaras de comercio, de los gobernadores, de la jefa de gobierno, de los diputados, de los senadores, y habló también, por supuesto, del respaldo del sector empresarial, que ha sido un punto clave en la negociación con los Estados Unidos, no dudó en reconocérselo, y es parte precisamente de esta nueva etapa en donde, insisto, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, pues también resaltó la unidad del empresariado. No, Marcelo Ebrard nuevamente destacó el papel de la doctora Claudia Sheinbaum, dijo, no soy muy dado a la adulación, pero
sí me gusta reconocer. Ahora, se mencionó que el Plan México ya está en proceso ante la crisis arancelaria y se mantiene como un eje central en la estrategia económica de la administración. Además, la presidencia destacó que la colaboración con el sector privado será clave para consolidar esta iniciativa y fortalecer la industria nacional. El propio Marcelo Ebrard pues anunció que por órdenes de Claudia Sheinbaum se reactiva, ¿no?, el famoso sello de hecho en México. Y es que es en ese punto en donde esa es la información, el análisis o el intento de análisis que hacemos para usted, parte de ahí. Por supuesto que México tiene mucho que reconocer a la doctora Claudia Sheinbaum, lo hemos dicho ya en diferentes oportunidades, pero se tiene que fortalecer su mercado interno, tiene que fortalecer su industria, tiene que fortalecer a su sector campesino, tiene que fortalecer a sus micros, pequeños y medianos empresarios, tiene que crear sus propias cadenas de producción, tiene que avanzar precisamente hacia una soberanía en materia económica y en materia comercial. ¿Por qué? Porque el mundo va a cambiar, porque el mundo ya es otro. Porque el mundo de una u otra manera está mostrando ya los entretelones de una hegemonía que va a compartirse a nivel internacional, por decirlo menos, porque muchas de las decisiones de Trump de repente parece como que le están entregando el mundo a los chinos, pero por lo pronto se va a compartir, esa es una realidad, y México tendrá que lidiar con ese escenario, estar en el bloque norteamericano, pero no cerrarse las puertas hacia lo que son los BRICS, hacia lo que es China, hacia lo que es Rusia. Hoy por hoy, y bien lo decía Ariel Rodríguez Curi, México no se puede separar de los Estados Unidos, mucho menos de forma abrupta, por la manera en cómo está estructurada dicha dependencia, pero al mediano plazo tiene que empezar a ver esas opciones, porque insistimos, esta hegemonía norteamericana comienza ya a perder su fuerza, comienza a ser constantemente desafiada, y del otro lado no hay un jugador mediano, no hay un jugador pequeño, no hay un jugador que se deje intimidar ni mucho menos. Tan solo Estados Unidos le puso 15% de aranceles, 10% de aranceles a China, y China respondió con el 15%. Así de claro, dejando pero muy, muy preciso que con ellos las cosas son completamente diferentes y que el mundo, así como sucedió con la Unión Soviética, el mundo va a llegar a un momento en el cual deberá tomar partido. Estados Unidos está tratando de garantizar que la mayoría de los países se integren a su forma de pensar, a su forma de actuar. Pero la manera como lo hace Trump no es precisamente la mejor. Es muy desesperada, extremadamente desesperada y a través de la extorsión. ¿Por qué? Porque Trump, lo hemos dicho, no busca beneficiar a la clase popular, no busca beneficiar a sus aliados, a sus socios. Trump busca fortalecer a la oligarquía que hoy por hoy lo tiene en el poder y busca fortalecerla de una manera que le permita precisamente sobrevivir a estos vaivenes en torno a la economía mundial y dejar en muchos aspectos, dejar de lado los compromisos, dejar al garate a muchos países que ellos mismos los llevaron a la situación en la que se encontraba. Hoy por hoy, Trump ha firmado diversas decisiones que lo retiran a Estados Unidos de los organismos internacionales, que hacen a un lado cualquier tipo de ayuda internacional para refugiados, para países en crisis y demás, que mucha gente nos dirá, bueno, pues ¿por qué va a cargar Estados Unidos con todo ello? Bueno, porque Estados Unidos provocó muchas de las desgracias que esos países han padecido. Pero esa es la política precisamente de Trump que está llevando a cabo. Sí, en muchos sentidos ideológica, pero también, no crea, por el problema económico que tienen. Es tan simple como eso. Trump es un empresario y como empresario entiende muy bien el pragmatismo financiero y lo sabe manejar muy bien, que políticamente juegue a que Estados Unidos es superior a cualquiera, a que todo mundo lo necesita y demás, es diferente. Pero la realidad es que en Estados Unidos saben perfectamente, perfectamente que el horno no está para bollos y que hay muchas cosas que tienen que empezar a manejar de manera diferente si es que en realidad quieren salir adelante de los serios problemas financieros que ya atraviesan y que ya comienzan a manifestarse incluso en muchos sentidos, pero en muchos sentidos, este, en cada uno de los pasos que dan hacia adelante o bien en retroceso. Entonces, vamos a esperar cómo se van dando las cosas. Ahora, el caso de los empresarios mexicanos. Esto es muy importante desde mi punto de vista, les soy honesto. ¿Por qué apoyan los empresarios a un gobierno como el de Claudia Sheinbaum?
De entrada, porque no tienen brazos políticos, brazos partidistas ya. Esa es una realidad. PAN y PRI son dos partidos completamente derrotados, completamente deshilachados, sin liderazgos fuertes, sin representaciones sociales. Hoy por hoy los empresarios saben que el PAN y el PRI son más un lastre que una verdadera aportación. Por lo tanto, prefieren acercarse a Morena, negociar con Morena, que tiene un gran poder político emanado precisamente de la ciudadanía y con el cual dicen no nos fue mal con Andrés Manuel López Obrador, pudimos llegar a diversos acuerdos, es decir, no es el diablo que nos pintaron durante muchos años y por lo tanto, pues yo prefiero acercarme a este tipo de partidos a estar enfrentado con ellos cuando políticamente están siendo muy poderosos y cuando tienen un respaldo, insisto, que los legitima desde el punto de vista financiero. Ahora, hay un factor aquí muy importante, muy, pero muy importante, y que tiene que ver nada más ni nada menos con un razonamiento que pasa también de los empresarios. El segundo punto va relacionado con la división que existe entre los propios empresarios. Hubo empresarios que apostaron muy fuerte por Xóchitl Gálvez. Hubo empresarios quienes invirtieron mucho dinero en Xóchitl Gálvez, lo cual los llevó incluso a ser mal vistos en Morena y por lo tanto prefieren fumar la pipa de la paz, prefieren alejarse de esos empresarios como Claudio X González, como Ricardo Salinas Pliego, que han tomado el hacha de la guerra a pesar de estar en la minoría. Y estos empresarios dicen, a ver, ya le apostamos a Xóchitl, ya perdimos, nos fue como nos fue. Y sí, no soy obradorista, como el caso de Lala, como el caso de Cinépolis, como el caso de muchos otros. Dice, pero prefiero llevarme la fiesta en paz a seguir con una confrontación que queda claro que política y electoralmente no vamos a ganar. No crea, hay empresarios molestos con Claudio X González, al considerar que los timó, al considerar que los embarcó en una aventura que no tenía ningún destino, que no tenía ninguna suerte o fortaleza al respecto. Entonces, nos topamos precisamente ya con ese punto que lleva a los empresarios a acercarse a la doctora Sheinbaum. Otro más, en lo que les decía, la presencia de Altagracia, la presencia de Ebrard, son dos personajes con los cuales ellos se pueden entender, con los cuales ellos pueden llegar a diversos acuerdos y eso no es cosa menor. Sin embargo, y aquí es lo que debemos de profundizar, cualquier acuerdo con los empresarios, cualquier acuerdo con las oligarquías, porque a final de cuentas estamos hablando de las élites, tiene que derivar en beneficios para el trabajador, tiene que derivar en beneficios para la clase proletariada, tiene que derivar en beneficios para los que menos tienen. Eso es un factor fundamental, determinante, porque los leales, los fieles, los que están detrás empujando al gobierno de Claudia Sheinbaum, son precisamente los integrantes de esos sectores, sectores que durante muchos años han sido vejados, han sido expoliados, han sido sometidos por la clase empresarial. Entonces, el gobierno, ante la falta de sindicatos fuertes, ante la falta de representaciones laborales serias, tiene que cuidar a los trabajadores, tiene que proteger a los sectores más vulnerables de una clase que ha dejado muy en claro su voracidad en cuanto tiene la oportunidad de de llevarlo a cabo. Y la mejor forma es ser un Estado honesto, un Estado fuerte, un Estado que regule, un Estado que ponga las reglas claras, un Estado que nunca olvide su principal compromiso, que por el bien de todos, primero los pobres. De ahí que esta postura de Monreal de que la reforma de las 40 horas se llevará a cabo hasta el final del sexenio, a mí me parece de verdad una cobardía enorme de Monreal, de Pedro Aces, pero más que nada que viene a derivar de los acuerdos que ellos tienen con los empresarios. Y es cierto, la propia presidenta ha dicho, vamos a negociar con los empresarios. Hay un empresario que abiertamente no quiere esa reforma que es Carlos Slim. ¿Por qué? Por lo que hemos platicado, empodera al trabajador. Y es ahí en donde se tiene que tener mucho cuidado, porque ceder en ese tipo de asuntos que parecerían mínimos empodera a estos hombres y mujeres del dinero para tener el control de políticas que a la larga, tarde que temprano, van a traer alguna afectación al trabajador. Por eso es tan importante
tan importante, insisto, que el Plan México y que todos los acuerdos con los empresarios que son necesarios, que son fundamentales, porque no se trata de robarles a unos para darles a todos, sino de generar un estado de prosperidad compartida que permita precisamente que alcance para todos, que alcance para hacer negocios, que alcance para ganar con los negocios, que alcance para pagar buenos salarios, que alcance para fortalecer las políticas, las políticas públicas, que las cosas no estén tan inclinadas hacia un lado, porque no olvidemos que los empresarios son también como el beso de la serpiente. Ellos, a final de cuentas, son parte de la derecha, esa derecha que acecha, esa derecha que nunca está cómoda si no tiene a alguien de los suyos sentado en la silla del águila. Es cierto, ¿no? Es cierto que en el caso de Claudio X González Padre es el mejor ejemplo, Claudio X González Laporte, quien mostró su plena confianza en el gobierno de Sheinbaum para ejecutar el Plan México, para resolver la relación con los Estados Unidos, aunque espera que se presenten algunas turbulencias, pues dijo, hay que actuar siempre con la cabeza fría. El caso concreto también de Carlos Slim, este hijo, ¿no? Quien de manera muy clara también reconoció el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ¿usted le cree a Claudio X González Padre? Yo no. Para mí me queda claro que es de esos empresarios que sí, por el momento están ahí porque les conviene estar ahí, pero en el momento en que no, van a actuar y van a operar para defender sus propios intereses y por eso es tan importante que el gobierno siempre cuide los intereses de los que menos tienen. Y a mí me queda claro que la doctora Sheinbaum va por ese camino. Pulgares arriba, si les gustó este video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto, compártanlo. Ya sabe cuál es la forma de apoyar en muchos sentidos. Ve el video, lo likea, lo comparte, comenta o comente y comparte y se suscribe. Si hay chance y si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer.